hace 2 días de amibiasis, es decir, el vómito y diarrea. ¿Te imaginas que no puedan atender a tu hijo, a tu familia, por vómito y diarrea y se hayan muerto por deshidratación? Naturalmente por eso, que la situación humanitaria Maduro, en lamentablemente, Venezuela es muy preocupante. no tiene la capacidad de dialogar. Pero por un lado se están bloqueando con las sanciones los ingresos de Venezuela. ¿No resulta ser incoherente? Esa pregunta es muy importante y te la agradezco por lo siguiente. Rusia invirtió un poco más de 300.000 millones de dólares en su industria petrolera y está produciendo hoy casi 10 millones de barriles de petróleo, cosa que es notable para una industria y para una economía. Venezuela invirtió 280.000 millones y pasó de producir 3,5 millones a 1 millón. Entonces no es ningún tipo de bloqueo, no, es la corrupción. Es que, por cierto, hay sanciones, eso es un hecho. No, pero permíteme ampliar. No, pero permíteme ampliar porque es importante incluso para Rusia que sepan esto. A Rosneft le robaron 700 millones de dólares por desvío de petróleo en una de las filiales. Entonces no solamente fue que nos robaron a nosotros los venezolanos 300.000 millones de dólares, por lo cual hoy pasa hambre y se muere de hambre nuestra gente, sino nuestros socios y nuestros aliados en este momento comerciales, como Rusia, le robaron 700 millones por desviar 3,5 millones de barriles al día a 1 millón de barriles al día. Entonces, no es cierto que hay un bloqueo económico. Hay sanciones a funcionarios corruptos y ladrones, como se declaró culpable, por ejemplo, Alejandro Andrade, tesorero de la Nación, por 1.200 millones de dólares de soborno. Un solo funcionario venezolano, que fue el tesorero de la Nación, recibió 1.200 millones de dólares. El escándalo de Odebrecht. Otro de los temas que tendrá que encargarse la transición, luchar contra la corrupción. Permíteme para la comparación, porque pero desde Rusia, permíteme esto, porque es importante que a tu audiencia le va a interesar la comparación. Odebrecht, que es el escándalo de corrupción más grande de Latinoamérica, entregó 938 millones en 12 países. En 12 países, el escándalo más grande de corrupción de sobornos de América Latina. Un funcionario venezolano recibió 1.200 millones. Entonces, no tiene que ver con el bloqueo. Tiene que ver con que se robaron el dinero, robaron a Rusia, robaron al pueblo de Venezuela y nos tienen pasando y por lo cual 90% de la población hoy en Venezuela va a producir un cambio. Pero Rusia en sus contratos ha fijado cuáles son los mecanismos de acción ante estas situaciones. Volvamos al tema humanitario. ¿Usted cree que las sanciones no están agravando la situación humana de la población? Mira, la situación humana en Venezuela y las sanciones empezaron hace una semana. Una semana. 3.300.000 emigrantes, 15% de la población, muertos por falta de luz eléctrica hace 3 semanas en el Hospital Clínico Universitario de Caracas. No prendió la planta porque el director había hecho una fiesta con bailarinas en vez de haber comprado el elemento de la planta. Entonces, mira, lamentablemente hoy lo que tiene contra las cuerdas a Maduro es que se ahogaron en contradicciones, dilapidaron el capital político más grande que existió en Venezuela en algún momento luego de 20 años. Y bueno, lamentablemente la ciudad